hablando un poquito más del oficio del documental, ¿se puede vivir del documental en España? Te voy a dar la respuesta que quiero escuchar yo y te voy a dar la respuesta, te voy a dar las otras dos versiones que yo he escuchado. La respuesta que yo quiero escuchar es que sí. Parcialmente, no en el mundo cinematográfico necesariamente, yo vengo viviendo desde el mundo del documental desde hace varios años, trabajando para empresas, documentando procesos, documentando eventos, documentando actividades y tratando de convertir ese vídeo en versiones más documentalistas para distintos tipos de industrias, ¿no? El documental de autor, el documental independiente es complicado. Yo creo, por todo lo que me ha tocado investigar y aprender y conocer personas, directores, productores del documental, ese documental muy de autor es muy complicado. Hace poco estuve en unos encuentros en Madrid, en Documenta Madrid, y parte de lo que se hablaba era lo complicado que era después de haber hecho una obra espectacular, que la plataforma te la aceptara, te la comprara, la publicara y el dinero que generaba esa obra, a diferencia de una obra de ficción, las diferencias eran abismales. O sea, una película de ficción, un largo de ficción, generaba una cantidad que decías, bueno, ya la productora, teniendo varias obras, a lo mejor podía ir acumulando capital y ya ciertas personas del equipo seguramente podían ir acumulando cierto capital. Y en el mundo del documental era muy dispar el asunto. Esa es la parte menos atractiva. Sin embargo, también conozco la otra parte de productoras que se dedican exclusivamente a documentales de naturaleza, documentales eh, más televisivos, más para nichos muy específicos que sí viven de esto. Tengo amigos que trabajan en productoras dedicadas en exclusiva al documental y están en nómina en esas productoras, encargándose de distintos departamentos, de guión, de sonido, trabajando específicamente de documental. Para mí, la esperanza está ahí, en que hay industria, evidentemente mucho más eh, dispar que la industria de ficción, pero hay una industria para el documental. Cuando, cuando ya nos vamos al documental de autor, es más complicado porque son visiones más personales. Y yo creo que ahí quienes entramos un poco en esa movida somos un poco conscientes de ellos y esperamos a lo mejor pegarlo un día con alguna obra que sea muy personal, pero yo creo que hay un nicho mainstream documentalista que permite que haya una industria modesta, pero que te permite vivir de eso. Entiendo. Y de estos dos caminos de publicidad, o sea, de documental más de empresas y el documental más de autor, ¿en cuál estás más encaminado tú? Por alguna razón yo estoy muy metido en el tema corporativo, en el tema de trabajar con empresas y documentar procesos y documentar actividades empresariales. Eh, pero me he venido embelezando con el tema del documental de autor. Y es como, sé que, sé que esto no me lleva necesariamente a un futuro más prometedor, pero de alguna manera convierte ese agotamiento que te deja el estar trabajando para documentar algo que a lo mejor no es lo que te apasiona, de alguna manera te libera un poco y te recarga un poco las baterías de poder contar esas versiones más personales de ciertas historias, que en el otro lado puedes expresarte, pero puedes expresarte un poco más técnicamente o expresarte en algunos momentos, en algunas partes de las visiones, pero generalmente tú estás contando lo que quieren que cuentes, ¿no? Tú estás haciendo un encargo, literalmente. Puedes tener un poco tu firma en la parte visual, en colores, encuadres y de alguna manera estás haciendo y agradezco personas que trabajan en mi entorno, agradecemos
que de alguna manera nos ganamos la vida en este mundo, pero también nos liberamos cuando podemos hacer algo un poco más personal. Yo creo que es eso lo que nos lleva un poco a contar esa parte de las versiones. Y la esperanza de pronto de entrar en un mundo de un documental más cinematográfico y de repente llegar a poder llevar nuestras versiones acerca de cómo hacer cine a las grandes ligas de alguna manera. Y claro, entiendo también que los documentales, cuando a ti te llama la atención una idea y quizás no tienes muchos recursos para llevarla a cabo, te toca hacer de todo, ser un pulpo, ser multidisciplinar, ¿no? ¿Cómo se lleva eso y por qué crees que pasa esto? A ver. Creo que el documental por su naturaleza es más accesible, por lo menos mentalmente, para los creadores, ¿no? O sea, lo vemos más posible desarrollarlo con pocos recursos humanos y con recursos técnicos limitados. Y eso es lo que nos alienta de pronto a pensar de que una historia no tiene por qué quedarse ahí guardada en una sinopsis, que a lo mejor un día la voy a hacer, sino podemos echar a andar muchas propuestas, ¿no? Eso de la mano de la precariedad, por decir de alguna manera, del formato que no es tan atractivo económicamente para las plataformas o sea, sí hay un nicho, o sea, sí hay un grupo de documentales que llegan a las televisoras, pero no todo el mundo siente que puede vivir del documental de autor, ¿no? Pero sin embargo, la mayoría de esos directores, aunque saben que no van a obtener un beneficio económico de esa obra, se atreven a hacerlo porque creen que son importantes de contar esas historias. Entonces nos atrevemos con pocos recursos a embarcarnos en temas que a lo mejor a veces se nos vuelven un poco más complicados, pero que los sacamos adelante. Aquí es donde viene un poco la adaptabilidad. Hace unos años estuve en una diatriba con un director de fotografía acerca de la palabra filmmaker. Él de alguna manera negaba que eso existía o que era alguna especie de usurpación de los sectores del cine y para mí, al contrario, era la ebullición de lo que era la democratización o la pluralización del sector. Antes no tenías un equipo que podías comprar con menos de 5.000 euros, con menos de 3.000 euros, que te grabara en unas resoluciones tan altas, que te grabara a cierta cantidad de fotogramas, que te grabara con una calidad, que tuvieras unas ópticas que te permitieran dar una estética similar a lo que veíamos en televisión. Desde hace 10, 15 años eso ha cambiado drásticamente y el mejor ejemplo de esto es cómo las marcas y cómo las empresas que se encargan de desarrollar este tipo de equipos están migrando toda su manera de venderlo, siguen con sus sectores, con sus líneas más profesionales, pero hay toda una línea nueva para un mercado que está ahí, que está presente, ¿no? Que es el mundo del filmmaking y el mundo de los creadores independientes. Y creo que el documental en gran parte está en manos de ese sector. O tiene potencialmente ese sector las capacidades y las herramientas para tomar un gran mordisco de ese sector, ¿no? Sobre todo en el documental independiente y el documental de autor. ¿Qué pasa? En este sector tienes que ser flexible sí o sí. O sea, tú tienes que ser capaz de desarrollarte en lo que más te guste, bien sea la dirección de fotografía, o la dirección, o dirección creativa, o ser guionista, o ser sonidista. Pero si tú te embarcas en esto, también tienes que saber un poco de los otros sectores. Hace rato lo conversábamos, de repente para mí el audio es mi pata más débil
Ni siquiera lo llamaría que es una pata, simplemente unos conocimientos muy básicos. Pero yo, en la posición en la que estoy ahora, yo tengo que conocer de dirección de fotografía, tengo que conocer de postproducción, tengo que conocer mucho acerca de los equipos de iluminación que tengo y los que puedo rentar o los que puedo conseguir. Porque de repente para un documental como alguno de los que he hecho recientemente, hay dos cortometrajes documentales que hemos estrenado recientemente, hace un año, en Armonía, que es un cortometraje documental acerca de músicos con discapacidad. El equipo total de este documental fueron 7 personas, pero generalmente en los rodajes y el equipo principal éramos 3 personas. Estaba la directora, María Casalla, estaba yo como director de fotografía y productor, y Borja Eles como jefe, como director de producción, y haciendo un millón de tareas más, sobre todo con el sonido y con otras cosas accesorias que era lo que íbamos cubriendo, ¿no? Y ya a partir de ahí, sí, en algunas de las entrevistas más importantes y en algunos de los sitios más importantes teníamos otras partes de equipo que venía algunas de las pautas. Y sí teníamos un especialista en sonido, teníamos un especialista en iluminación que se encargaba de toda la parte de gaffer, toda la parte de los parales y tal. Y teníamos un par de asistentes de producción eh, que nos ayudaban a que estuviéramos vivos dentro de esa tierra de caníbales. Este, y en el otro documental que se llama El amigo de los pobres, que es un documental que sí dirigí yo este año, que acabamos de estrenar, es un corto documental acerca de una persona insigne dentro del mundo de la solidaridad en Toledo, fundador de una asociación que se dedicó durante 70 años a ayudar a los más necesitados. El equipo era modesto también, éramos 6 personas. Estaba yo como director y de alguna manera director de fotografía, compartiendo mi tarea con otra persona. Estaba un sonidista, estaba un director de producción, estaba un asistente de dirección y no mucho más. Eh, Toda la parte de investigación, toda la parte de preproducción, la hicimos todos juntos y en set, cada quien asumió su papel, pero no había ni presupuesto, ni el proyecto era tan grande como para que hubiera muchas más personas. Entonces teníamos que tener esa adaptabilidad de que todos teníamos que hacer esto y un par de cositas más. De repente encabezábamos cada uno alguna tarea, pero teníamos que encargarnos de un par de cositas más. Entonces, yo creo que esa evolución y esa democratización del sector audiovisual, también con la necesidad de nuevos tipos de contenido, nuevas clases de contenido, eh, o sea, hay una serie de demandas en redes sociales, tanto para empresas como para comunicación privada, eventos, etcétera, que demanda un sector que ha crecido y ese sector depende mucho más de esa flexibilidad, de esa capacidad de que una, dos, tres personas hagan una obra que hoy en día es mucho mejor de lo que podía haber sido un documental hace 40 años. Un documental hace 40 años podía tener algunos aspectos técnicos muy cuidados, iluminación, y a lo mejor grabaron con una cámara espectacular y el director narrativamente es impecable y lo contaron de una manera, pero de repente técnicamente, visualmente, la iluminación tal, probablemente está en pañales a obras que a lo mejor hoy en día desarrollan 3 chicos con un par de cámaras Sony y una iluminación y unos micrófonos rentados y tal. Técnicamente ha evolucionado muchísimo. Eso tiene sus ventajas y por supuesto eso va escalonado porque el sector más profesional, lo que son las grandes ligas, ya los que están trabajando para Netflix, para Movistar, para grandes plataformas o para producciones para el cine como tal, Hollywood tal, eso por supuesto también ha subido a un nivel mucho más alto, pero ha dejado esta producción que está en un nivel intermedio, con un nivel de calidad muy alto, y aunque no tengamos los recursos económicos ni humanos para hacer grandes producciones, somos capaces de hacer producciones intermedias con una calidad envidiable.
hace 10 años. Hace 10 años no podíamos pensar que íbamos a tener la capacidad de, para hacer un podcast, por ejemplo, tener la calidad que tienes tú en este podcast actualmente. Y yo creo que no se trata tanto de precariedad, sino de flexibilidad para poder hacer posible las cosas que nos planteamos. Y es un poquito de ese empuje, esas ganas de no detenernos porque nos falta algo, porque nos falta a lo mejor el equipo más costoso, porque nos falta la óptica ideal. La óptica ideal a lo mejor la puedo tener dentro de 2 años, o puedo alquilarla dentro de 2 años, o dentro de 2 años puedo crear el documental en el que voy a tener el director de arte y a las otras 10 personas que quiero tener en el equipo, pero eso no me va a impedir de que yo hoy haga el otro documental que quiero hacer, o la otra obra, o el otro cortometraje que quiero hacer, para ir subiendo etapas. Una de las cosas que yo he aprendido y las cosas que yo puedo recomendar a los creadores, sobre todo a los jóvenes, es que tal cual, o sea, es mejor ir haciendo cosas e ir escalando poco a poco que detenerse a esperar a estar en el nivel que queremos estar. Entonces yo creo que es un poco eso, aprovechar las herramientas que tenemos actualmente, herramientas técnicas, herramientas tecnológicas y evolucionar con eso. No sé si me perdí No, esta no, parte del acuerdo, genial. no sé si me perdí o me diluí mucho, pero Está perfecto. Y hablando sobre esto, de toda la democratización, ¿no?, que ha habido y de estas personas que están empezando, ¿tú les recomiendas para hacer el trabajo que tú haces que se compren equipo? eh, a ver, Me refiero más en plan, si tú crees que perfectamente podrías aceptar todos los trabajos que tú tienes a nivel documental y a nivel este estilo, sin tener equipo, solo rentando, o que necesitas equipo al final, porque te llaman por tu equipo. hay un dicho que leí hace mucho tiempo y uno de los primeros detractores míos de ese dicho fue mi hermano, que decía que dice, no hay mejor cámara que la que tenemos a mano. En el caso del documental se aplica mucho. Nosotros podemos hacer un documental con el teléfono móvil si queremos. Por supuesto, va a ser y no va a dejar de ser un documental hecho con un teléfono móvil. Como experiencia, como algo experimental puede funcionar. Si una persona está empezando o quiere crear sus primeras obras y no está seguro, a lo mejor, y no sabe si a lo mejor le da miedo comprarse una cámara que a lo mejor en 2 años lo va a tener metiendo en una gaveta y no va a saber qué hacer con ella, yo creo que es mejor que experimente desde lo más básico, ¿no? O que se asocie con algunas personas para crear su obra y a lo mejor renten algo. Si estás seguro que ese es el camino que tú quieres, yo sí opto por comprar un mínimo de equipo. Hoy en día es demasiado accesible. O sea, inclusive equipo usado con mucho menos de 100 euros, compras una cámara con la que puedes hacer maravillas. Y además, o sea, tú puedes tener, hablando ya de dirección de fotografía, tú puedes tener la cámara más tocha, la cámara más rara, lo que tú quieras. O sea, puedes tener una cámara de hace 15 años, digital, para no irnos a cinta, digital. Pero si tú lo iluminas bien y aprendes a iluminarlo, porque además los conocimientos, en un pasado quizás dependías de un máster o dependías de un montón de cosas. Hoy en día todo está en internet, todo, todo, todo. Si tú te lo planteas y te organizas, toda la información la vas a tener en internet y puedes pagar por unos cursos y puedes hacer tal antes de querer hacer una carrera a lo mejor. La carrera puede ser un poco accesoria ya en el momento que tú estés seguro de qué es lo que quieres desarrollar, pero tú puedes indagar la información y con una cámara muy sencilla y una buena iluminación, tú tienes una calidad impresionante. Entonces, yo sí soy partidario de que se pueden comprar ciertos equipos, pero a medida de que te vayas asegurando de que es el sector en el que tú te quieres desenvolver profesionalmente. Porque a lo mejor también alguien quiere hacer un documental y quiere y dicen, ¿será que me compro la cámara? ¿Será que me compro un equipo de luces? ¿Será que me compro esto o aquello? Pero a lo mejor la persona es más creativa y a lo mejor quiere dedicarse más a crear guiones o tiene un espíritu un poco más periodístico y a lo mejor se da cuenta de eso después. Pero a medida de que tú quieras desarrollarte, puedes empezar a comprar un equipo modesto e ir escalando
a medida que vayas sintiendo que estás en el sitio correcto. Entiendo. Hay un punto, sí, en el que yo considero que uno tiene que parar de comprar equipo y saber, de aquí en adelante lo tengo que rentar. Tienes que sacar tus cuentas, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, un kit de ópticas, una maleta de ópticas que cubro ciertas distancias focales hasta cierta calidad. Tengo unas cámaras, tengo como 4 o 5 cámaras, porque en mi caso particular a mí no me gusta vender las cámaras, que también como a veces doy algunas clases a jóvenes y tal, entonces hay cámaras Canon que son las primeras con las que yo empecé a trabajar la parte del filmmaking y las conservo, aunque no sean las cámaras que uso ahora. eh, pero de ahí escalar a decir, no, que me voy a comprar una red, ya uno tiene que sacar sus números y decir, ¿esto me va a dar o no? ¿Tiene sentido? Quizás no. No, bueno, es que me voy a comprar una óptica de cine, no sé qué, de 6.000 euros. Bueno, ya va. Tengo una productora que genera, como para que de verdad merezca la pena que yo tenga esa óptica guardada 28 días al mes y la use 2 días al mes, o no. Entonces, ahí sí, sí creo que hay muchas opciones aquí, sobre todo en España, en Europa, para rentar. Yo rento ópticas, ópticas de cine, he rentado cámaras, he rentado equipos de iluminación, que aunque yo tengo trabajo de esto y uso mis equipos regularmente, hay cosas que por costo digo, quizás no me vale la pena. Si me sale un proyecto a lo mejor más largo, a lo mejor con proyectos medianos o proyectos un poco más grandes que a veces nos van saliendo, yo sí digo, mira, voy a aprovechar y me voy a comprar este kit de luces de no sé qué. O voy a aprovechar este proyecto para comprarme esta óptica que tengo rato deseándola. Pero a lo mejor es la óptica de 800 euros o la de 1.200, no es la óptica de 6.000. Hay un momento en el que uno sí tiene que sacarse y responsablemente sacar Sí. sus cuentas. Porque esto puede ser eterno en cuanto a gastos. Es un oficio muy costoso y que te enamoras de las cosas que quieres comprar, pero uno tiene que saber sacar su cuenta.